a pesar, como dicen algunos, de que provenimos de ámbitos de conocimiento diferentes, durante las más de 2 décadas que llevamos juntos aquí en la escuela hemos compartido algunos proyectos o muchos proyectos, y en esta ocasión venimos aquí un poco a charlar hoy sobre un informe que hicimos público hace un mes y en relación al impacto de la crisis económica en la salud y en el sistema sanitario en España. Nos vamos a presentar en primer lugar. Yo le doy Luis. Queremos que sea durante hoy un diálogo de los múltiples que hemos tenido a lo largo del último año y medio en relación a esto, con lo cual intento de que seamos en media horita menos y podamos trasladar los principales resultados que hemos tenido. Bueno, pues soy, tú ya lo sabes, pero no se lo digo, se lo digo a la gente. Soy Luis Andrés López Fernández, soy médico de familia y máster de salud pública y bueno, pues llevo trabajando en la escuela en realidad desde los 30 años que estamos celebrando a lo largo de este año. Lo que pasa que de forma, digamos, ya como incorporado como profesor desde hace 28 años y compartiendo con Guadalupe pues mucho de nuestro trabajo en las dos y pico últimas décadas. Trabajo fundamentalmente en temas de salud pública y en temas de salud internacional y cooperación sanitaria, que es mi área de trabajo actual. Bueno, yo soy Guadalupe Carmona, soy profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, entré muy jovencita aquí, en el año 87. No soy sanitaria, tampoco soy economista, pero eso no me ha impedido durante estas décadas ejercer dentro del sector sanitario, que ha sido el ámbito de mi desarrollo profesional. He compartido a lo largo de todos estos años labores docentes, labores de consultoría, fundamentalmente con la Consejería de Salud y con el Servicio Andaluz de Salud. Y bueno, en esta interacción, pues hoy en concreto hemos trabajado durante el último año sobre algo que nos preocupa a todos, bastante manío, se puede decir, en los medios de comunicación, en las cafeterías, en la población en su conjunto, pero bueno, es algo que desde la responsabilidad que tenemos como profesores de esta escuela nos preocupaba de alguna manera ver cómo podíamos monitorizar de alguna forma el impacto que la tan mencionada crisis económica tiene sobre la salud y en concreto también sobre el sistema sanitario. Ese fue nuestro primer objetivo, pero claro, cuando nos sentamos las primeras veces, Luis y yo decíamos, bueno, tendremos que primero ver en qué marco nos vamos a mover. Queremos ofrecer información relevante para poder hacer el seguimiento de esta crisis, pero ¿por dónde empezamos? Y nuestra primera labor fue eso, construir un marco conceptual en el cual de alguna manera nos diera o nos iluminara, como era, de cuáles serían las grandes áreas de información que queríamos cubrir y también algunos aspectos metodológicos que las describieran. Ahí echamos un buen tiempo hasta llegar a conformar ese marco. Posteriormente, el otro escollo con lo que nos encontramos era con las fuentes de información, de dónde íbamos a obtener esas dimensiones de análisis, esos datos que nos harían de alguna manera vislumbrar algunos hechos. Y claro, nos encontramos con que las fuentes de información eran dispersas de aquello que queríamos conocer, que por otra parte había una escasez de información, pero que también de alguna manera había un problema fundamental, y es que no teníamos información con niveles de desagregación que nos hubiera gustado, en particular para ver las diferentes respuestas que se han dado por parte de las diferentes comunidades autónomas al hecho fundamental que no vamos a negar de una crisis económica, poder ver qué diferencia o qué impacto diferencial podrían tener unas respuestas políticas a uno y a otro. Y ese ha sido nuestro principal escollo. De cualquier forma, sí tenemos algunos indicios, hechos y tendencias que nos pueden, de alguna manera, establecer cuál es nuestro posicionamiento al respecto o incluso ver, de alguna manera, ayudar a la toma de decisiones de cara a un futuro. En eso en concreto te doy un poco la palabra, Luis, de
que nos pudiéramos compartir con el resto de gente que pudiera estar con nosotros, es decir, cuáles son los principales resultados en cuanto a la salud y los determinantes de la salud que hemos explorado. Bueno, pues es un tema que hemos comentado varias veces y es uno de los resultados más claros del estudio. La salud de los españoles en estos años de crisis no se ha deteriorado, por lo menos todavía, y por lo menos de forma muy alarmante, lo que es el estado de salud. Eso sería una buena noticia, aunque hay alguna mala que os daremos ahora. La salud de los españoles y de las españolas en general es buena. Lo es desde el principio de las series que hemos manejado desde el año 2000 y un poquito antes. La salud de los españoles es en los indicadores más robustos, en el de expectativa de vida, por ejemplo, o en las tasas de mortalidad por causas estandarizadas por edad, de las mejores, digamos, resultados a nivel mundial. O sea, comparado con los países desarrollados, estamos muy bien situados y después de la crisis seguimos muy bien situados. Esto nos pasa, lo midamos un poco como lo midamos, por ejemplo, como decía antes, con la expectativa de vida, a partir de los 65 años, con las tasas de mortalidad por edad, por lo que te dice la gente en las encuestas de salud sobre cómo se siente su salud, se llama técnicamente autopercepción en salud, por las enfermedades crónicas que dice tener la gente cuando se le hace las encuestas. También España resulta, entre los países del mundo desarrollado y a nivel mundial, también por descontado con mejor salud que los países más pobres, un país con buena salud. Y una salud además que no se ha deteriorado sustancialmente o que de momento está resistiendo la crisis. Quizá valga la pena hacer algún comentario por qué se piensa que por qué los españoles y las españolas tenemos esta buena salud. Y la mayor parte de la gente que habla de estas cosas, los profesionales de la salud pública y otros, hacen referencia a que por un lado, el nivel de desarrollo español, que no es un país pobre, aunque hayamos perdido mucho en esta crisis, seguimos siendo un país rico, o sea, nuestro nivel de desarrollo, y por otro lado, el disponer de un modo de vida general y un entorno de vida básicamente saludable, que sería el entorno mediterráneo. Y muy probablemente también por mantener algunas pautas culturales que se sostienen, bien que mal, también en estos años de crisis, en relación con unas pautas familiares, de redes. La gente sigue teniendo redes familiares cuando es mayor, y en cualquier situación, y estas redes, el seguir teniendo relaciones con personas a lo largo de toda la vida que forman parte del mundo mediterráneo, parece que hablaría de nuestra salud de hierro, nuestra buena salud de hierro que en principio tenemos. Naturalmente que tenemos algunos puntos negros en nuestro estado de salud en sí, y fundamentalmente se pueden localizar, son varios, ¿no? Pero voy a llamar la atención en cuanto a nuestros resultados en dos. Uno, las relativamente altas, sin ser desmesuradas, pero altas comparadas con los países de la OCDE y de Europa, tasas de mortalidad estandarizadas al hablar de varones y por tumores. Ahí tenemos un punto negro de la salud, probablemente vinculado con dos factores: el hábito tabáquico, que es más alto en España que en otros países, y luego probablemente algunas causas relacionadas con la salud laboral. Y luego estaría, en relación con la pregunta que me hace, si esta es la situación de salud, ya digo, básicamente buena de momento, y ya diré ahora un poquito porque digo de momento, que de vez en cuando se me escapa, cómo están las causas de nuestra salud, porque podemos tener una buena salud, pero aquellas cosas que influyen en que sigamos teniéndola bien o la tengamos peor o más deteriorada,
pueden haberse modificado o pueden estarse modificando o como de hecho está pasando. Está pasando que tenemos buena salud, pero tenemos regular algunas de las causas de la salud. Por ejemplo, nuestros estilos de vida no son ni mucho menos los más saludables. Y ahí tenemos, si lo otro eran puntos negros a nivel de mortalidad, aquí tenemos puntos negros en cuanto a la conducta social. Tenemos un hábito tabáquico más alto, está, digamos, estabilizado, bajando en varones, pero subiendo en mujeres. Tenemos una alta tasa de obesidad que nos habla de posibles problemas futuros en relación con algunas enfermedades, sobre todo cardiovasculares. Tenemos niños con obesidad infantil con unas tasas más altas que los países de nuestro entorno, y esto es un problema que podemos no notarlo ahora, pero podemos notarlo dentro de unos cuantos años cuando estos niños se hagan mayores y tengan menos longevidad, duren menos años. O sea que tenemos algunos problemas en las causas de la salud. El sedentarismo también y nos salen en las muestras, vamos, en las tasas que hemos sacado, más alto que los países del entorno. Pero estas cosas se han mantenido más o menos estables durante la crisis. No hemos tenido un deterioro. Hemos analizado las bases de datos. Aquí tenemos que nombrar a lo mejor a Óscar Mendoza, que ha trabajado con nosotros elaborando fundamentalmente las bases de datos y que no habríamos podido hacer este trabajo sin él. Pero tenemos estos problemas en los estilos de vida y en otros determinantes que estamos regular, pero tenemos algunos que sí, motivados por la crisis o por las políticas relacionados con la crisis, porque estas son dos cosas muy difíciles de separar. Tenemos, por un lado, los efectos de la crisis económica en sí, la bajada del PIB, etcétera, que tiene unas determinadas consecuencias, y luego otras cosas que dependen de las políticas sociales que se hagan. Pongo un ejemplo. La tasa de paro puede estar vinculada fundamentalmente con la disminución de la actividad económica. Esas cosas sabes más tú, ya lo hablarás, pero bueno. Pero luego, el tener o no tener una subvención por desempleo, eso ya depende de las políticas sociales. Y ambas cosas son problemas que tenemos. Y tenemos, motivados por la crisis o por las políticas relacionadas con la crisis, varios problemas, aparte de los servicios sanitarios, que ahora te los comentaré, te los preguntaré, pero tenemos a nivel social 4 problemas fundamentales. Uno, una tasa de paro horrible, o sea, que aunque esté empezando a bajar, está bajando muy despacito, pero es que además ha sido una tasa de paro muy alto. Es una cosa que sabemos que causa problemas en la salud mental y en otro tipo de problemas a medio largo plazo. Tenemos un aumento de la tasa de pobreza, y esto es una de las cosas más peligrosas probablemente porque la gente a lo mejor no está todavía enferma, pero sí es pobre. Y más de 2.800.000 niños están bajo el nivel de pobreza. Y eso sí que puede suponer problemas de salud en el futuro, además importantes, y problemas de desarrollo importante. Tenemos un problema también que de todos es conocido, relacionado con la vivienda, que de momento no ha manifestado, por lo menos en nuestras series, graves deterioros de la salud de la gente, pero sí detectamos que hay gente que no puede pagar su hipoteca, que hay gente y sabemos que hay gente desahuciada, gente que no puede pagar los recibos de agua, luz y otras formas y otro tipo de recibos que necesitan las casas. Y el último, cuarto grave problema de las causas de la salud que tenemos, y ahí sí que es un auténtico drama, como el de la tasa de paro, es el aumento enorme que ha tenido la desigualdad social en España. España ha pasado de ser un país desigual en términos europeos, ya era un poco desigual, a ser el segundo país más desigual de Europa. Hemos aumentado muchísimo nuestros índices que miden la desigualdad social. Y esto tiene problemas importantes de los que quizá podamos hablar luego si tenemos tiempo. Pero estos 4 problemas,
aparte de lo relacionado con los servicios sanitarios, la tasa de paro, el aumento de la pobreza, los problemas con la vivienda y el aumento de la desigualdad, unido a los problemas que hemos visto antes en nuestros estilos de vida, nos hablan que en este momento seguimos manteniendo nuestra buena salud de hierro, pero es muy probable que tengamos como efecto diferido, ahora que está de moda la palabra esta de efectos diferidos, como efecto diferido dentro de algunos años o dentro de algún tiempo podemos tener problemas derivados de nuestra situación actual, sobre todo en los determinantes de salud. Y hablando de uno de los determinantes, porque tú sabes más de eso, me gustaría que los efectos relacionados, qué es lo que ha pasado en España durante la crisis y en todos estos años en relación con nuestros servicios de salud. Bueno, yo la verdad, Luis, es que los 4 factores que han mencionado, los 4 problemas principales, no solo afectan a la salud, sino también van a afectar, en este caso, al sistema sanitario, o posiblemente pudieran afectar al sistema sanitario, porque eso es lo que de alguna manera condiciona. Estaba hablando del paro, ¿vale? En un sistema nacional de salud en el que de alguna manera, es decir, la principal fuente de financiación de los servicios públicos, en este caso el del sistema sanitario, son vía impuestos, de alguna manera, esa tasa de paro afecta fundamentalmente tanto a la disponibilidad de las familias para el consumo de servicios como para la disponibilidad de fondos por parte del Gobierno. Lo que sí es verdad que los indicadores más o menos del sistema sanitario que hemos explorado o que hemos podido explorar, si hay una principal dificultad y es que la mayor parte de la información que tenemos ahora mismo, a falta de actualizar los datos a actualizaciones frecuentes de alguna fuente hasta el 2011, y esa es nuestra principal dificultad. Pero sí es verdad que de alguna manera las respuestas políticas, y tiene mucho que ver cuando uno habla de un sistema financiado fundamentalmente a través de un modelo descentralizado, en este caso en 17 comunidades autónomas, es decir, tiene mucho que ver de alguna manera las prioridades políticas de dónde poner los fondos públicos. Y eso, su principal reflejo, podíamos verlo en cuál ha sido la evolución del gasto sanitario. Sí es verdad que algún efecto ha tenido, porque tenemos que cubrir otros ámbitos, otros sectores, como el de la protección social, al desempleo, o mucho más que se observa, y en alguna gráfica lo tenemos, es decir, a todos los efectos económicos de la crisis en cuanto a los pagos que hemos tenido que realizar o cubrir deuda, que de alguna manera, o déficit, que de alguna manera eso del pastel de la tarta, es decir, después se determina, queda un poquito menos. De cualquier forma, sí es verdad que el gasto sanitario, es decir, venía creciendo hasta el año 2009 con un crecimiento bastante importante, pero es a partir de esa fecha cuando de alguna manera se observa un ligero descenso. Y fundamentalmente llama mucho la atención, y no llama la atención después de conocer un poco qué ha ocurrido, en relación a que el que ha decrecido es el gasto sanitario público, mientras que el privado se ha mantenido constante en los últimos años. De esta forma, si observamos el gasto sanitario público per cápita, es decir, en el 2011 nos estábamos situando al mismo nivel que teníamos en el 2008. Es decir, bueno, es un dato que posiblemente sea respuesta a que se ha tenido esa tarta que llevar en otro aspecto a alguna parte y que ha obligado de alguna manera a esa contención. Podría ser, como podría ser otras muchas causas. Lo que sí es verdad es que la evolución no ha sido lo mismo en las diferentes comunidades autónomas. Y por eso yo decía que posiblemente la potencial fuente de desigualdad se dé en la descentralización. Pero eso no es a consecuencia de la crisis. Es decir, evidentemente las tendencias, de alguna manera, es decir, ya venían observándose desde antes de la crisis, posiblemente. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma ha optado por modelos de provisión totalmente diferentes y puede ser que en los últimos años lo que se haya abierto
un panorama diferente, que ha hecho, por ejemplo, es decir, que Andalucía, en este caso, es decir, empezó a descender su gasto sanitario público a partir del 2009, pero observamos que ese gasto sanitario público, por ejemplo, en Cataluña y en Valencia, justo comunidades en las que mayor déficit presupuestario presentan, es decir, son en las que empiezan a decrecer en el 2011. Parece que hay un indicio. Con lo cual, esa variabilidad de cómo han afrontado o cómo ha sido esa respuesta, es decir, ha sido diferente en cuanto a este aspecto fundamental, en principio, que es de gasto, ¿no? Es decir, en cuanto a los servicios, en relación a los servicios es mucho más difícil todavía. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque evidentemente, como he dicho antes, disponemos de información solo hasta el 2011. Y los principales efectos directos de las políticas llevadas a cabo que realmente directamente enfocan al sistema sanitario se dieron en el 2012, las principales, con el decreto ley y después con el posterior del 2013. Y tienen que ver con algo que teóricamente vamos a observar, pero que todavía no tenemos esa información, ¿vale? Se refiere al cambio y eso ha estado múltiples debates, no lo vamos a reproducir, que es incluso cambiar el concepto de universalización al de aseguramiento. Y no todas las comunidades autónomas han respondido igual ante eso. Con lo cual, ahí estamos. Después, en el 2013 se abre la otra brecha también, y es decir, no sabemos qué ha pasado con eso que se aventuraba de que aquellos colectivos que no son solo inmigrantes, sino aquellos que no tienen las características de asegurados o beneficiarios, le daban la opción de un convenio específico con las administraciones públicas para contratar una cobertura con una cuota que era diferente, de alguna manera, en función de si menores de 65 o mayores de 65. De eso no sabemos qué ha ocurrido. Es decir, esa opacidad de la comunidad autónoma o de algunas comunidades autónomas en cuanto a qué ha ocurrido o qué impacto ha tenido directamente dos decretos ley tan importantes que afectan a cobertura y por otra parte también afecta al bolsillo del ciudadano en un caso, no sabemos realmente. Sabemos teóricamente que eso ha tenido que generar algunas consecuencias. Lo mismo que la modificación del sistema de copago o la limitación de medicamentos financiados. Es decir, ante un problema como puede ser el paro, la disminución de las rentas en pequeños, nos hace pensar, de alguna manera, y la vivienda, la subida de las eléctricas, hace pensar que el destino de los fondos, de la disponibilidad, la capacidad no nos hace pensar, tenemos algunos datos en qué destinan los hogares su renta. Es decir, ha habido un incremento muy importante, se observa en uno de los gráficos que tenemos, que esa disponibilidad de las familias ha ido más a la vivienda en detrimento de otros como puede ser el ocio, y el ocio va en función de estilos de vida o repercute en los estilos de vida, con lo cual sí es verdad que puede haber un efecto directo, tenemos indicios de que eso es así, pero no tenemos datos. Por ejemplo, los profesionales hablan mucho de que el copago en determinados colectivos está provocando una no adherencia a los tratamientos, en concreto en tratamientos crónicos. ¿Por qué? Porque su disponibilidad de pago lo ponen en otras prioridades del hogar y están dejando de haber tratamientos de larga o de poder adquirir los tratamientos de larga duración. Esos son indicios, esos hechos no hemos podido corroborar por esa dificultad que tenemos en la información. Evidentemente, hablaba del gasto sanitario público que se ha reducido, pero todos sabemos a costa de quién, ¿no? Es decir, fundamentalmente a costa de todas las rebajas salariales que ya en principio se nos había sometido un poco a los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esa
ligero descenso del gasto sanitario público, es más el esfuerzo de los profesionales en ese por perder capacidad. La bajada de salario de los médicos, enfermeros y todos los trabajadores, en principio. ¿Qué más decirte, Luis? Es decir, hay el aspecto fundamentalmente de la provisión del sistema sanitario. ¿Qué ha pasado con la provisión? Y eso es muy complejo. Lo hemos discutido tú y yo muchas veces en algunos. Es muy difícil atribuir a la crisis o a la política concreta que se han explicitado, porque hay otras que no se han explicitado, de las diferentes comunidades a la hora de incidir en el modelo de provisión que tiene. Si es verdad que ya lo teníamos diferente entre comunidades autónomas. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, es decir, sale en un medio de comunicación que hay un recorte en el número de camas, ¿vale? Eso nos puede decir que ese recorte en las camas de hospitalización es por los recortes que se están haciendo en cuanto a la capacidad del sistema para atender a las necesidades. Es muy aventurado decirlo, porque la tendencia en camas por habitante, es decir, ya venía descendiendo y no tiene por qué ser atribuible al recorte de esa capacidad instalada de atención a las necesidades de hospitalización. ¿Por qué? Porque la evolución en la clínica, en la práctica, es decir, ha demostrado y sigue demostrando que se han optado por modalidades de atención mucho más resolutivas y eficientes, como puede ser todo el tema de la cirugía de día, todo el tema de la ambulatorización de determinadas hospitalizaciones, el hospital de día, o el enfoque de la atención más a la cronicidad que al agudo. Es decir, si es verdad, hay un ligero descenso de las camas por habitante, eso hace que haya menos ingresos por habitante, pero posiblemente sea más atribuible a que se ha cambiado el modelo de prestación que realmente al recorte deliberado de quitar capacidad al sistema, es por poner un ejemplo. Es decir, otro ejemplo puede ser el tema de la frecuentación en consultas de atención primaria. Aquí sí es verdad que hay una variabilidad muy grande, o hay gran variabilidad entre unas comunidades a otras. Y nosotros lo que hemos presentado son las 4 comunidades de mayor tamaño poblacional, una comparativa. ¿Por qué? Porque son las que mayor peso pueden tener en el conjunto del sistema, ¿no? Y fundamentalmente porque nos permite aislar el efecto de los tamaños poblacionales. Pero ahí sí hay una gran variabilidad en esa frecuentación. Y observemos cómo la frecuentación en consultas de atención primaria en Andalucía ha descendido. Quizás un poquito ligeramente más que en las otras 3, ¿no? Ligeramente más. Y dice, ¿y eso por qué? Es decir, bueno, Andalucía venía apostando mucho por las tecnologías de la información y de la comunicación, y en este caso hay un hecho fundamental, es que la historia clínica electrónica digital, junto con la receta 21, es decir, lo que ha sido es liberar determinadas consultas que antes se producían y ahora no. Es decir, ¿eso es consecuencia de la crisis? No, es consecuencia un poco de una apuesta, en este caso, como ejemplo, de una apuesta por liberar determinados espacios en atención primaria de los profesionales en una actividad que en principio puede en estos momentos ser complementada con otros, ¿no? Es decir, y bueno, hay ejemplos de eso. Me refiero a ello en cuanto a la interpretación que en un momento determinado nos produce determinadas cosas. Es decir, depende de... Lo vemos mucho en televisión, lo vemos en los medios, lo vemos en los profesionales, lo vemos en el público. Es decir, muchas veces utilizamos un dato cuando ese dato hay que reflexionar mucho, y hemos reflexionado mucho tú y yo a la hora de decir, bueno, esto es realmente atribuible a la crisis en sí, a la respuesta que ha dado el sistema sanitario, en particular de una comunidad a la crisis, o es atribuible a una evolución de que como tal se ha dado modalidades de atención diferentes, ¿vale? Por eso un poco es difícil decir. Lo que sí es verdad
Lo que sí es verdad es que tenemos 17 modelos de atención distintos. Y teóricamente existe o puede existir diferencias en accesibilidad, en calidad y por lo tanto en eficiencia. Pero la calidad, en principio, es algo que no hemos podido monitorizar. No, y eso es consecuencia pues, de que no hay una homogeneidad en la información, de recogida de información, no hay una homogeneidad en cuanto a cuáles son o cómo deberían medirse eso para poder compararnos, ni hay una voluntad, quiero pensar yo, es decir, de comparativa entre estos 17 modelos de atención, ¿no? Que yo creo que, porque vamos a terminar ya, que cogiendo las últimas palabras de Guadalupe, tenemos la intención de dedicar el siguiente informe sobre este seguimiento de la crisis precisamente al tema de las desigualdades y de las comunidades autónomas. Así que dentro de, esperemos que menos de un año, estaremos en condiciones de volver a tener otra charla entre nosotros y con vosotros, si queréis, para seguir hablando de este tema. De momento... Sí, yo quería un poco finalizar, invitaros a que descargaros, en este caso, el informe que hemos hecho público en abril. Lo tenéis disponible en la página web de la escuela, en el apartado de publicaciones. Tenemos la intención de sacar la versión en lengua inglesa, es decir, pero bueno, eso nos está llevando un poquito más de tiempo, pero sí invitaros a que de alguna manera os lo descarguéis, lo miréis y estamos abiertos a que nos hagáis sugerencias de mejora. Ya lo había adelantado, que esperamos que sea el primero de una larga serie que iremos cubriendo a lo largo de un futuro próximo. Bueno, Luis, encantada de estar otra vez contigo hablando del tema. Igualmente, Guadalupe.